Café Empresarial de AGE Córdoba, financiado por el INDEC. Bueno, buenas tardes, me presento, yo soy Valentín Berlanga, soy arquitecto y trabajo en el estudio de Opalo Arquitectura. Buenas tardes, yo soy Elvira, soy psicóloga general sanitaria y tengo consulta en Hinojosa del Duque y en Córdoba capital. Bueno, Elvira, vamos con la primera pregunta. ¿Qué te motivó a emprender y crear tu propia empresa? Pues mira, cuando volví del extranjero, yo hice la carrera y me fui al extranjero, y cuando volví me fui a mi pueblo, que es muy pequeñito, y allí me encontré que mi servicio no existía. Entonces dije, mira, qué buena forma de empezar en un sitio donde al final no había mucha competencia. Es cierto que ahí me encontré todo lo contrario, que no había competencia, pero la gente estaba muy cerrada a ir al psicólogo. Entonces yo te diría que lo que más me motivó fue esa parte de mostrar la psicología en un pueblo pequeñito y la posibilidad de seguir avanzando. Eso me permitió luego que en unos años pude abrir consulta también en Córdoba. Entonces yo te diría que fueron esas dos cosas. Y para ti, Valentín, ¿qué te motivó a emprender? Pues mira, yo salí de la carrera y estuve trabajando en Sevilla, en 2 estudios de arquitectura. Luego me vine a Córdoba y es verdad que en esa época pues me rodeé de grandes profesionales, aprendí un montón, pero lo que más me llamó la atención es la vertiente empresarial que tiene un estudio de arquitectura, que no se enseña en una escuela de arquitectura, y no tienes, ni idea. Entonces pues aquello me llamaba la atención. Justo ahí cuando estaba yo pensando en dar el salto, si no, cuál era el siguiente paso, pues llegó el COVID. Y justo a la vez mi compañero con el que he vivido en Sevilla, compañero de clase y además amigo del grupo de aquí de Córdoba, pues estaba en Londres y le pasó un poco lo mismo. En esa pausa pues no sabía cuál era su siguiente paso y tal, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Ahora estamos en un punto en el que no tenemos nada que perder, tenemos muchas ganas, y además el COVID evidenció como una carencia muy grande en espacios. En la arquitectura la gente demandaba espacios libres, demandaba otras cosas. Entonces con esa preocupación como eje fundamental, te diría, pues nació Opalo Arquitectura. Te voy a añadir ahí, si me permites, que en mi sector pasó algo parecido. Al llegar el COVID, el sector de la psicología creció muchísimo. Entonces, por ejemplo, antes se veía como algo muy negativo, ¿no? El psicólogo un poco estaba como muy mal, pero en cambio después del COVID se abrió mucho la consulta online, entonces me permitió crecer un montón. Claro. Y me permitió mucho crecer también empresarialmente, fíjate, el poder abrir esa parte. Sí, hubo muchas carencias en muchos aspectos que nos dimos cuenta ya al acabar. Te lanzo la siguiente. ¿Qué valores consideras fundamentales para la cultura de tu empresa? Pues mira, yo diría que mi empresa, al ser algo tan íntimo, porque al final el psicólogo creo que es algo muy íntimo, creo que es muy importante crear el vínculo con el paciente. Entonces, para mí los valores más importantes dentro de mi empresa sería el ser capaz de tener empatía, el ser capaz de valorar las necesidades que tiene mi paciente, porque necesitan que alguien les diga, estoy aquí, no pasa nada. Entonces, para mí el valor más importante es que mi paciente se sienta cómodo. Creo que ahí tengo una parte de la terapia ya ganada. Entonces, claro, como esa honestidad y esa empatía serían para mí los valores más importantes. Totalmente. ¿Y tú, Valentín, qué diferencia a tu empresa de la competencia? Pues mira, nosotros dos somos máster en BIM, que es al final, es Building Information Modeling, que al final es una forma de trabajo. O sea, nosotros no trabajamos de la forma tradicional. Cuando alguien nos encarga un proyecto, por ejemplo, nosotros no dibujamos planos como la forma tradicional. Nosotros hacemos modelos virtuales, maquetas 3D, a las que mediante un enlace a lo mejor se la pasamos al cliente y él puede ir viendo su casa como si fuera andando, y eso nos permite también diseños más frescos, más modernos, y tener esa cercanía también con el cliente, más feedback. Y básicamente la tecnología, nosotros nacimos así, nosotros no nos hemos tenido que adaptar, sino que ya nacimos con esa premisa de digitalización y tecnología en lo último del sector. O sea que puedo ver mi casa antes de tenerla hecha. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Y haciendo cambios antes de que se lance el proyecto, claro. Pues la siguiente, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado como empresario? Me parece una pregunta súper interesante, porque creo que estamos expuestos a retos todo el tiempo. Entonces, a lo mejor esa pregunta, yo te digo ahora, pues considero que es esto, y si me lo preguntas en unos meses te digo, uy, que va. Lo que pensé que fue súper difícil, visto lo que me ha pasado, súper fácil. Pero yo te diría que para mí fue muy importante el paso a Córdoba capital, porque claro, yo venía de un pueblo muy pequeñito, y yo siempre digo que
que hay ciertas formas sociales, normas sociales que cambian de un pueblo a una ciudad. Entonces, para mí, el tener la capacidad de abrir una consulta en Córdoba, y ahora mismo se mantienen las 2 consultas, y abrir online, me pareció muy difícil en su momento, porque yo decía, en Córdoba no me conoce nadie, en mi pueblo me conoce todo el mundo. Mucha competencia también. Hay mucha competencia. Claro. En mi pueblo no tenía esa competencia, pero había menos gente, en Córdoba había más gente, pero había más competencia. Entonces, para mí, a día de hoy, en mi momento empresarial, te diría, el llegar a Córdoba y el ver también cómo se va llenando la consulta de Córdoba. Sí. Para mí, yo creo que fue lo más complicado a día de hoy. Probablemente en un tiempo Valentín te diré otra cosa distinta. Y para ti, en tu caso, ¿qué crees que ha sido lo más difícil a nivel empresarial? Pues, como tú dices, es que son muchas cosas. Quizás lo más, tener que contratar a alguien que luego no devuelve, no retorna lo que esperas, y dejar de un lado lo personal y decir, es difícil, es difícil. Luego que nosotros trabajamos por proyectos, no sabemos si vamos a tener trabajo en 3 meses, 4 o 5 meses o el mes siguiente. Entonces, hacer inversiones, contratar, es complicado. Pero bueno, es parte de lo que tenemos, e incluso es bonito cuando lo tienes. Yo creo que aprendemos mucha resiliencia, Valentín, perdona que te corte, aprendemos totalmente. mucho eso, porque al final nuestros trabajos ambos tienen como esos picos, ¿no? De meses muy llenos, meses muy vacíos, y aprender a capear esa ola. De hecho, es nosotros complicado. de primeras, los primeros meses, bueno, cuando montamos el estudio y tal, los primeros meses eran para pagar facturas, nosotros no cobrábamos, o sea, estábamos no a pérdida, pero lo que entraba por lo que... Así que, bueno, te lanzo la última. Vale. ¿Cómo te mantienes actualizada y cómo adaptas tu empresa a los cambios del sector? Pues mira, para mí es muy importante la formación. Entonces yo continuamente intento buscar tanto la formación, pero sobre todo una formación que yo crea que a mí me sirve y le va a servir a mis pacientes. Por ejemplo, yo vengo de las terapias cognitivo-conductuales y me estoy formando en 3ª generación. Las terapias de 3ª generación se basan más en una parte de mindfulness, aceptación y compromiso, siempre teniendo en cuenta que el paciente te va a demandar un modelo u otro. Te pongo un ejemplo. El otro día una paciente me decía, estábamos intentando aprender la parte de la aceptación, de que la ansiedad está ahí, de cómo gestionar la ansiedad, y ella me decía, me parece muy bien, pero que me des cosas físicas, que yo me quiero ir de aquí con un papel. Entonces, al final, por mucho que yo me forme, me tengo que adaptar a lo que mi paciente necesita. Entonces, en mi sector, que avanza tan rápido, necesito estar muy formada de las técnicas que más funcionan a día de hoy. Entonces, por ejemplo, ahora mismo me encuentro haciendo un máster, y luego también la parte de que psicología a nivel online se mueve muchísimo y tengo que aprender, porque si me da un poco mal en toda esa parte. Entonces, pero es normal, tampoco podemos estar en todo al 100%. O sea que... Y que según cómo vaya creciendo nuestra empresa, entiendo que necesitaremos unas cosas u otras. Claro, claro. Y aparte entiendo que tiene que haber como mucho bloqueo. La gente que llega muy ansiosa o depresiva, que es difícil, ¿no?, calar en esa gente tan cerrada, ¿no? Entiendo, ¿no? Yo siempre digo que necesitas ese vínculo con el terapeuta, y que si no soy yo, porque no le puedes caer bien a todo el mundo. Claro. Yo siempre lo explico así, digo, oye, pues te tendremos que derivar y ya está. Pero es importante que crees ese vínculo. Entonces, cuando se crea, poco a poco el terapeuta tiene que saber un poco por dónde tira. Yo hay veces que hay sesiones en las que yo estoy prácticamente contando chistes. ¿Por qué? Porque sé que mi paciente lo necesita. Y en cambio otras que estoy dándole la mano para que llore y suelte todo lo que necesita. Entonces te tienes que adaptar mucho a ello. Te pregunto yo, si te parece, la última pregunta. Vale. ¿Cuáles son las tendencias del mercado que más te interesan o preocupan? Pues mira, esta la tengo clara. El problema de la vivienda que tenemos en España. Porque ya no solo a nivel profesional, sino como jóvenes, buscando acceso a vivienda, o que estamos inmersos en la compra de una vivienda. Al final influyen tantas cosas. Y aparte, el desarrollo del urbanismo y la construcción nos interesa mucho, y a mí particularmente me gusta mucho. Y investigar por ahí en ese campo y ver si desde nuestro estudio podemos aportar un granito de arena al abaratamiento, por lo menos a la accesibilidad de esa vivienda para los jóvenes, pues ya sería un paso importante. Pues me ha encantado, Valentín, nuestra entrevista. He aprendido un montón de arquitectura. Igualmente, lo mismo te digo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Café Empresarial de AGE Córdoba, financiado por el INDEC.